Hola, un gusto saludarles como siempre. Vamos a continuar en este tema de la física con el tema de estática, en el cual los cuerpos, para que permanezcan en equilibrio, deben cumplir ciertas condiciones, como lo es sumatoria de fuerzas en X y en Y es igual a 0. Para eso he preparado un ejercicio, como siempre, para ganar tiempo. El tiempo es importante para tratar de hacer mayor cosas, mayor detalles posibles. Tenemos este ejercicio. Para esto necesitamos conocimientos elementales de geometría y trigonometría, especialmente ángulos entre paralelas y ángulos opuestos por el vértice, conceptos básicos. Lo que está en negro es el ejercicio, ¿sí? Esta es la pregunta: encontrar las tensiones del sistema sabiendo que el peso es igual a 200 kilogramos. Todo el resto he adelantado, pero quiero hacer con ustedes de dónde salen estos esquemas para seguir desarrollando el tema. Una vez que usted ha determinado estos sistemas, usted tiene garantizado un 80% del éxito del ejercicio. Esto es física. Lo de acá ya simplemente es matemáticas. Para matemáticas, sistemas de ecuaciones lineales, no debe dominar, simplemente lo básico como se lo va a demostrar, ¿sí? Ya, empecemos. Tenemos este sistema, ojo, 37 grados, 37 grados, 53 grados, 53 grados. Si aquí colocamos un eje, podríamos saber que esto son situaciones simétricas, ¿de acuerdo? Entonces, les hago igual que mi hoja para no perder el compás. Aquí, recuerde usted, la tensión siempre va en contra de la gravedad. La gravedad va para abajo, entonces esta va a ser una tensión que yo le denomino A. ¿Sí? La tensión producida, acá voy a tener una tensión B. Y la tensión va a ser opuesta a la tensión A en este sentido. Entonces tengo la tensión C. En el sistema de abajo, las tensiones se oponen. Por lo tanto, aquí yo voy a tener una tensión C igual, porque está en el mismo cable, pero opuesta. Acá también voy a tener una tensión C. ¿Por qué? ¿Por qué esta tensión es igual a este? Recuerde usted, aquí se forma un triángulo isósceles. ¿Por qué? Sus ángulos son iguales. Característica del triángulo isósceles. Por lo tanto, sus lados opuestos también son iguales. Corolarios geométricos de un triángulo isósceles. Es por eso que esta tensión es igual a esta tensión. Si es que analizamos de este lado de acá, como les comenté al inicio, estos son simétricos. Implícitamente ya estamos analizando este sentido. Y ahí, si es que solamente analizamos estos sistemas, ya estamos analizando todas las tensiones. La tensión de este cable, la tensión de este cable, la tensión de este cable, que es igual a este, y por simetría, la tensión de este cable es igual a este. ¿De acuerdo? Concepto, geometría. Continuemos con la geometría. Yo prolongo el segmento de la tensión B. Por lo tanto, este también es 37 grados por alternos internos entre paralelas. ¿Sí? De igual manera yo hago en el sistema de abajo.
Aquí son 53 grados por alternos internos entre paralelas. Y también necesito 53 grados por alternos internos entre paralelas. ¿De acuerdo? Hasta aquí más hemos utilizado la geometría que la física. La física la hemos utilizado para determinar simplemente el sentido de las tensiones. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a las ejes coordenadas. En verde, con eje 0, tenemos este sistema acá. Tenemos la tensión A. Siempre deben concurrir las tensiones o los vectores de lo que sea en un mismo punto. Ese mismo punto es 0. 0. Tenemos la tensión A, ángulo de 37. En este mismo sistema tenemos la tensión C, ángulo de 53. Y también tenemos la tensión B. Ahora vamos lo que es en rojo. Este es nuestro punto original, 1. Tenemos la tensión C con un ángulo de 53 grados. Tenemos la tensión C con un ángulo de 53 grados y tenemos también el peso. Y están organizados nuestros esquemas. Como les comenté al inicio, con esto es un 80% del éxito de su ejercicio. Comentario, sugerencia: demórese un poquito en hacer bien el diagrama, grande, espacioso, claro, para que usted pueda determinar lo que usted necesita. Es decir, tenemos una tensión A, tenemos su componente en X, tensión AX y una tensión AY, los componentes del vector A. Tenemos los componentes del vector C, la tensión C. Tenemos su componente en Y, su componente en X y la tensión B, que solamente es una magnitud, su componente en C. La tensión C o vector C tiene su componente en X y en Y. Y como son las mismas tensiones, como comentamos por triángulo isósceles, igualito tenemos una tensión C, pero en sentido contrario. Armado el esquema. ¿De acuerdo? Ahora vamos de acá. Tensión AX. En X siempre coseno. Si es que lo tiene dudas de dónde sale, por favor revisar el ejercicio anterior, el video anterior, que a través de trigonometría lo detectamos. En X siempre coseno. No lo piense o apréndase de memoria. Entonces, el componente en X es TA, el vector por el coseno del ángulo. Entonces TA es 0.8, que es coseno de 37, TA. Tenemos una ecuación. Su componente del mismo vector en Y, el componente de Y es el seno de 37 grados del mismo vector. TAY es igual a 0,6 tensión en A. Ya tenemos el componente en X y en Y del vector A. Lo mismo con el vector C o la tensión C. Su componente en X. ¿Dónde estás? Aquí. Coseno de 53. Tensión en X es igual a 0,6 tensión TC. En Y, el componente de C por el seno de 53. TCY es igual a 0,8 componente de C. Tensión en C. Ojo, matemáticas. Tenemos tres incógnitas. La tensión A, la tensión B y la tensión C. Por lo tanto, para que sea solucionable, deben existir tres ecuaciones.
matemáticas. Si existen 4 variables, 4 ecuaciones. Si existen 2 variables, 2 ecuaciones. ¿Listo? ¿De dónde sacamos el resto? Ahora si vamos a Newton, estática, física, nos dice que para que este movimiento permanezca en equilibrio, no se mueva, esté estático, la sumatoria de fuerzas en X y de Y tienen que ser igual a 0. Lo mismo hacemos con este sistema y con este sistema. Vamos a ver en este sistema. Sumatoria de fuerzas en X. Tensión A la derecha, positivo. A la izquierda, TCI menos TB. Esto es igual a 0. Pero resulta que nos están pidiendo los valores de tensiones. Por lo tanto, nuestra ecuación ya debemos seguir formándola en ese sentido. Resulta que TAX es igual a 0.8 TA. TCX es igual a 0.6 TC. Y TB se lo deja, ya tenemos directo, es igual a 0. Tenemos otra ecuación que la vamos a decir 1. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Recuerde, estamos en este verde. Tensión a Y positivo menos la tensión CY es igual a 0. Por lo tanto, la tensión de A en Y es igual a la tensión de C en Y. Otra vez, ¿cuánto vale a Y? 0.6 TA es igual a la tensión en Y, que es 0.TC. Por lo tanto, la tensión en A es igual a 1.33 TC, porque obviamente 0.6 pasa a dividir y el producto de este número es 1.33 TC. Ahora, sumatoria de fuerzas en X de este sistema. Hará usted tantos sistemas como necesite, ¿sí? 1, 2, 3, 4, los que necesite. Aquí vuelvo y repito, solamente 2, porque este es simétrico con este, y aquí solamente hay 1. Sumatoria de fuerzas en X. TC menos TC es igual a 0. TCX igual a TCX. Bueno, está bien, ya lo sabemos, pero bueno. Sumatoria de fuerzas en Y. Aquí viene el truquito. TCY. Pero resulta que aquí tenemos el componente de este vector y de este vector. Entonces tenemos 2 TCY menos el peso es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí en adelante, matemáticas. Permítame borrar para tener espacio. Esto ya lo tenemos claro. Espero y lo asumo. Vuelvo y repito, para ganar tiempo, vamos a utilizar mis hojas. Bien. Entonces, sumatoria de 2 TCY. De aquí, nosotros podemos concluir que 2 TCY a que es igual a 0.8 TC, y esto es igual al peso, y el peso es igual a 200. ¿Sí? Divido a ambos lados, resulta que 0.8 TC es igual a 100. Por lo tanto, la tensión C, ¿a qué es igual? Es a 125 ¿qué? Kilogramos. Una vez que tenemos la respuesta de 1, se armó la cadena de soluciones. Ahora vamos a ver. Esto yo puedo despejar en 2.
acá. Entonces resulta que la tensión en A, esto es igual a 1.33 tensión C. Esto sería igual a 1.33 por 125. La tensión A es igual a 166.25 kilogramos. La tensión A. Y ahora solamente nos falta la tensión B. La tensión B yo puedo despejarle de 1, ¿sí? Entonces resulta que la tensión B es igual a 0.8 tensión A menos 0.6 tensión C. Esto es igual a tensión B. Este ya está un poco seco. Entonces sería 0.8 la tensión A por 166.25 menos 0.6 por la tensión C. Esto es igual a la tensión B. Y la tensión B resulta que es igual a 58 kilogramos. Respuesta, conclusión del ejercicio. Observación adicional elemental. Comentario, resumen. Analiza el ejercicio. Organiza su diagrama de vectores. Tantos vectores como lo necesite. No tenga recelo. Observe la cantidad de incógnitas que tiene y por lo tanto debe tener la cantidad de ecuaciones matemáticas. Aquí utilizó geometría básica, ángulos entre paralelas, alternos internos, y en otros va a utilizar opuestos por el vértice. Coloco paralelas para identificar los ángulos. Sumatoria de fuerzas en X y Y igual a 0 para que sea estático el movimiento. En X, ojo, coseno de un ángulo. Por eso es importantísimo la geometría para determinar los ángulos, o si no usted no puede determinar cantidades. En Y, seno, arma sus sistemas de ecuaciones y luego resuelve sus sistemas de ecuaciones para encontrar lo que se les solicitan. La física ya se quedó atrás. Esto ya es matemáticas. Un abrazo, saludos, hasta el próximo video.